Hola, un saludo cordial, gracias por visitar este canal. Voy a hablar hoy de las variables emocionales y el food craving, influencia del ciclo menstrual. Es interesante este tema y espero que podamos recoger una buena información. De acuerdo a los textos de Elena Moreno Gómez y de Ignacio Jáuregui y otros autores, se ha investigado ese antecedente relacionado con el ciclo reproductor femenino, que implica interacciones entre el cerebro, el útero y los ovarios. Y está constituido por la fase folicular o proliferativa, también denominada preovulatoria. Posteriormente tiene lugar la ovulación. Tras ella comienza la fase lútea o secretora y por último tiene lugar la fase menstrual. Durante el ciclo menstrual la mujer experimenta cambios hormonales que pueden provocarle síntomas físicos, psicológicos y comportamentales como cambios en el apetito, pudiendo afectarle así a su ingesta alimentaria. Un fenómeno observado durante la menstruación es el food craving, definido como una necesidad irresistible de consumir comida o ansias, siendo predominante desear consumir alimentos procesados durante la fase premenstrual, conducta que también se asocia a un estado de ánimo negativo. No obstante, numerosos y diversos patrones alimentarios, así como también fluctuaciones en el estado emocional, se han observado en la mujer durante las diversas fases del ciclo menstrual. Por ello es necesario seguir investigando en esta área. Entonces, este video tiene como objetivo observar la variación del food craving en función de las diferentes fases del ciclo menstrual y observar la influencia de variables emocionales, como son la ansiedad, el estado de ánimo negativo, en el ansia por comer. Para ello, se han realizado diferentes estudios que nos están revelando cada vez más aspectos relacionados con el tema. Y se ha observado que existe una tendencia a un patrón energético alimentario mayor durante la fase lútea, junto con una experiencia food craving también incrementada durante esta etapa, en comparación con otras fases del ciclo menstrual. A nivel emocional, se ha observado que durante la fase premenstrual, la mujer consume alimentos ultraprocesados, como el chocolate, con la creencia de que disminuyen los síntomas asociados a este periodo. Sin embargo, hay que mencionar que en los estudios que se han hecho en los últimos años, los niveles hormonales y la ingesta alimentaria y su estado emocional durante las diversas etapas ha dificultado la interpretación de muchos resultados. Empecemos con estas ideas. El ciclo reproductor femenino hace referencia al conjunto del ciclo ovárico y al ciclo uterino, los cambios hormonales que los regulan, en los que participa el eje hipotálamo, hipófisis y ovarios, y los cambios cíclicos relacionados que se observan tanto en las mamas como en el cuello uterino hacen que la función del ciclo ovárico sea la producción de un ovocito secundario. Por su parte, la función del ciclo uterino, o sea, el ciclo menstrual, consiste en preparar el endometrio cada mes para poder recibir un óvulo fecundado. El ciclo reproductor femenino se compone de 4 fases: la fase menstrual, la fase preovulatoria, la ovulación y la fase posovulatoria. La fase menstrual se presenta durante los primeros 5 días del ciclo y se caracteriza por el desprendimiento de la capa funcional del endometrio. Al no producirse la fecundación del ovocito secundario liberado, se origina un sangrado, el flujo menstrual, y se liberan líquidos intersticial, moco y células epiteliales. La fase preovulatoria. Este es el periodo entre el final de la menstruación y la ovulación. Es la que presenta una variabilidad mayor y la responsable de las alteraciones en la duración del ciclo. En un ciclo de 28 días puede durar entre 6 y 13 días. Durante esta fase, los estrógenos son las hormonas ováricas dominantes, cuya secreción es estimulada por 2 hormonas adenohipofisarias, la hormona folículo-estimulante y la hormona luteinizante. La combinación de las fases menstrual y preovulatoria en referencia al ciclo ovárico se denomina fase folicular, debido a que los folículos ováricos están creciendo y en desarrollo. Este es un proceso estimulado por la hormona folículo estimulante, secretada por la adenohipófisis. En alusión a los cambios producidos en el ciclo uterino, esta etapa es conocida como fase proliferativa, ya que se observa un crecimiento del endometrio tras el periodo de la menstruación. La ovulación generalmente tiene lugar el día 14 de un ciclo de 28 días y se caracteriza por la rotura de un folículo maduro, de Graaf, y la liberación de un ovocito secundario hacia la cavidad pelviana,
desencadenada por un pico de hormona luteinizante, secretada por la adenohipófisis. La fase posovulatoria comprende el tiempo que transcurre desde la ovulación hasta el inicio de una nueva menstruación. Se trata de la fase más constante. Dura 14 días en un ciclo de 28 días, desde el día 14 al 28. Durante esta fase se produce por una parte la formación del cuerpo lúteo en el ovario que, bajo la influencia de la hormona luteinizante, secreta grandes cantidades de progesterona, principalmente y en menor proporción de estrógenos. Como consecuencia de este acontecimiento, esta fase del ciclo ovárico es denominada la fase lútea. Por otra parte, a nivel del útero, el endometrio aumenta su espesor y se prepara para la futura e hipotética implantación del siguiente ovocito liberado. Debido a los cambios hormonales producidos durante el ciclo menstrual, muchas mujeres padecen síntomas físicos y psicológicos como dolor de pecho, acné, migraña, irritabilidad, ansiedad, estado de ánimo depresivo, cambios en el apetito. Estos síntomas suelen ocurrir durante la fase lútea, días previos a la menstruación, en la que los niveles de estrógenos están más disminuidos y las concentraciones de progesterona son mayores. A diferencia de la fase lútea, la fase folicular, que ocurre tras el periodo menstrual, se caracteriza por unos niveles más disminuidos de progesterona. Desde una perspectiva nutricional, según algunas lecturas que hice, muchas mujeres experimentan cambios en su ingesta dietética y patrón alimentario en función de las diferentes fases del ciclo menstrual. Estas variaciones están relacionadas con la acción hormonal de los estrógenos y la progesterona y su influencia en el apetito y estado de ánimo. Estudios recientes sustentan un incremento en la ingesta alimentaria y hambre emocional durante la fase lútea en comparación con la fase folicular y la fase ovulatoria. Aparentemente, altos niveles de progesterona incitan a un mayor consumo de alimentos, actuando así como una hormona orexígena e inhibiendo además el efecto anorexígeno atribuido al estradiol, es decir, a los estrógenos. No obstante, la información existente sobre el mecanismo de acción de las hormonas ováricas y su impacto sobre el comportamiento alimentario es controvertido aún y se necesitan más investigaciones. Por otro lado, este incremento energético atribuido a la fase lútea se manifiesta en ocasiones en forma de food craving. El concepto de food craving se define como un deseo irresistible de consumir comida. Las investigaciones señalan que dicho deseo intenso de consumir alimentos no implica necesariamente un comportamiento alimentario patológico. No obstante, puntualizan que el ansia de comida puede precipitar en episodios de binge eating, lo que se conoce comúnmente como atracón. Asimismo, esta apetencia irresistible alimentaria tiende a ser específica de un producto alimentario concreto. En mujeres, durante el ciclo menstrual, se observa una apetencia incrementada del consumo de chocolate, mayoritariamente, pero también de dulces en general y productos salados. A nivel de comparativa entre las diversas fases del periodo menstrual, la experiencia food craving también varía. Según textos, el craving menstrual se da en mayor proporción durante la fase lútea y se ve incrementado días previos a la menstruación. Por último, desde una perspectiva psíquica y psicológica, las emociones también afectan al comportamiento alimentario. De esta forma, haciendo alusión al hambre emocional, las emociones negativas se asocian a un patrón alimentario caracterizado por una tendencia a la sobrenutrición, es decir, un exceso calórico derivado de alimentos altamente energéticos, procesados y refinados. Estudios recientes demuestran que personas con un estado de ánimo negativo consumen comida con el fin de mitigar esas emociones. En mujeres, el consumo de chocolate y alimentos dulces es considerado como una forma de aliviar la sintomatología premenstrual asociada a la fase lútea y así obtener un efecto placentero al consumir este tipo de producto. A nivel comportamental, estudios previos destacan que durante la fase anterior a la menstruación la mujer presenta mayor impulsividad. Este carácter impulsivo puede derivar en la compra y consumo de productos hedónicos. Vamos a decir que la ingesta alimentaria de la mujer a nivel de energía consumida, de kilocalorías y macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas y grasas, sufre fluctuaciones a lo largo de las diferentes fases del ciclo menstrual con numerosas variaciones que dificultan una interpretación única. A nivel del food craving, este intenso deseo de consumir alimentos se ha observado predominantemente durante la fase premenstrual, o sea, la fase lútea que mencionamos.
siendo el consumo de productos ultraprocesados, como los dulces, principalmente el chocolate con grandes cantidades de azúcar, el principal producto deseado por la mujer. La experiencia food craving, en caso de que se ejecute la acción de consumir esos productos alimentarios deseados, pueden afectar la ingesta alimentaria global de la mujer, pudiendo generar un balance energético positivo y por tanto produciendo cambios en su peso corporal. Un patrón cambiante a nivel emocional se observa en la mujer durante su ciclo reproductor femenino, siendo predominante durante la fase premenstrual. La presencia de un estado de ánimo negativo y otras emociones como irritabilidad que se asocian a factores fisiológicos como los niveles de progesterona y estrógenos. A nivel psicológico, la ansiedad experimentada por la mujer también fluctúa en base a las diferentes fases del ciclo menstrual y se asocia positivamente a los niveles de progesterona. Durante el ciclo menstrual, como existen fluctuaciones del estado de ánimo, en ocasiones los alimentos son consumidos en base a las emociones que siente la mujer según la fase del ciclo concreta, siendo la ingesta de alimentos dulces el patrón que más se repite durante la fase premenstrual y cuya finalidad, según la mujer, es aliviar los síntomas premenstruales, irritabilidad, estado de ánimo negativo, etc. No obstante, en este caso también se pueden encontrar variabilidades elevadas en cuanto al consumo, la frecuencia, el tipo de alimento ingerido, siendo también necesario mayores investigaciones. Muchas gracias por escuchar este video y seguimos con más aprendizajes. Hasta pronto.